Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Aquí quien les habla, su servidor Edwin. eh, y el día de hoy es nuestra tercer clase del curso básico de binarias, el gráfico. Entonces, partiendo de la definición del gráfico, que sería la siguiente, que, y nos dice que un gráfico es una representación gráfica de datos. La visualización de los datos por medio de gráficos nos ayuda a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos. Listo. Eso como definición de gráfico. Ahora, un gráfico nos sirve para analizar un comportamiento de un proceso de elementos o signos que permiten una interpretación de un fenómeno. Un ejemplo claro yo creo que casi todos conocemos las máquinas que utilizan en las UCIs, en las, o en las urgencias, en las clínicas, en los hospitales, en las UCIs o en urgencias, utilizan unas máquinas que sirven para detectar el comportamiento o los comportamientos de movimientos de, por ejemplo, el corazón, o movimientos de la sangre, o movimientos de dichas partes del cuerpo que pueden, que nos pueden dar una representación de cómo se está comportando el órgano del cuerpo humano. Eso yo creo que es muy común verlas. Yo creo que todos las hemos visto en hospitales o clínicas. Y pues que el ser humano pues se conecta a esa máquina y pues por medio de esa máquina podemos detectar los movimientos cardíacos que se representan por medio de una gráfica y que pueden eh, mostrar cómo se está comportando el cuerpo humano o el corazón. Ok, pues eso como ejemplo, ¿no? Pues tampoco no soy médico para explicarles detalladamente que, o de una manera más detallada, pues porque yo en realidad pues eh, soy administrador, administrador de empresas y por ende pues no sé mucho de esos temas, pero se los pongo como ejemplo para que tengamos una perspectiva un poco más clara, ¿ok? Entonces, cómo podemos medir el gráfico o cómo lo podemos ver? Entonces, vamos a hacer acá una representación de lo que es, un gráfico. Entonces, acá tenemos, por medio de esta representación, vamos a ver lo que es un gráfico. Y pues un poco más adelante vamos a verlo de manera un poco más didáctica ya en el broker que vamos a manejar. Entonces, ¿cómo sería la forma o el punto de partida para determinar un gráfico? Entonces podemos decir que
El gráfico se mueve en una dirección con respecto al tiempo. Entonces, esta línea de abajo lo vamos a llamar tiempo. Entonces, este sería el tiempo con el que vamos a... Esta línea de abajo sería el tiempo con el que se mide el gráfico. ¿Ok? Y acá tenemos que la dirección. Entonces, el gráfico se mueve en una dirección con respecto al tiempo. Entonces, de pronto se estén preguntando, pero ¿y cómo, Edwin, y cómo podemos determinar eso? Entonces, vamos a tomar como un punto de partida del gráfico para poderlo medir. Entonces, el punto de partida sería desde acá. Llegamos que el precio se viene moviendo en una tendencia alcista. Y vamos a decir que este movimiento alcista, el precio lo realizó en un transcurso de tiempo de 1 hora. Aquí. Tiempo, 1 hora. 1 hora. Espero que estemos claros hasta acá. La línea vertical nos indica la dirección en la que se está moviendo, en la que se movió el precio, y la línea horizontal nos muestra la relación del tiempo que tardó el gráfico en moverse hacia esa dirección. Entonces tenemos que el tiempo, 1 hora, y la dirección alcista. Recordemos que cuando el gráfico está en una tendencia, se está moviendo en una tendencia hacia arriba, significa que es una tendencia alcista. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya se lo voy a mostrar. Vamos a ver los tipos de movimientos del gráfico. Entonces, esta sería la forma de representar los movimientos del gráfico. Y así, tal cual es como lo vamos a encontrar. O sea, pues literalmente lo vamos a encontrar acá, resumiéndolo acá en la pizarra. Es como vamos a vernos, como vamos a ver el gráfico en los movimientos que va a hacer en el broker, cuando pasemos en el broker. O sea, esto es literal. Cuando ya pasemos al broker, ya vamos a conocer y a determinar cuáles son los movimientos. Por ahora estamos acá en la pizarra y pues así es como lo podemos representar. Es una representación. Entonces, esta es la forma de representar el gráfico. El gráfico siempre, siempre, siempre se va a mover en una dirección con respecto a determinado tiempo. En este caso, pues el tiempo que tardó el gráfico en moverse en dirección alcista sería de 1 hora aquí.
aquí como lo podemos ver acá abajo. Dirección alcista, 1 hora. Ahora, vamos a pasar por tipos de movimientos. Entonces, déjenme y vamos a borrar. Movimientos del gráfico. Hay 3 tipos de movimientos que siempre son los que vamos a encontrar en el gráfico. Cuando ya entremos al broker, siempre los movimientos que vamos a encontrar son 3. El movimiento alcista, movimiento rango o lateralización y movimiento bajista. Son 3 tipos de movimientos. Entonces, el primero, movimiento alcista. Entonces, podemos determinar que un movimiento alcista es cuando el precio o gráfico se mueve en una dirección hacia arriba. ¿Y cómo es la forma de determinarlo? Entonces, el ejemplo es que acá nosotros tenemos un movimiento alcista. Esto sería lo que vendría a ser un movimiento alcista. Aquí tenemos lo que vendría a ser un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque se está moviendo en una dirección hacia arriba. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotros determinar qué es un movimiento alcista? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea. Vamos a trazar debajo del movimiento, tocándolos o casi tocando los puntos, o casi tocando este punto y este punto. Trazamos una línea y podemos determinar que el gráfico o el precio se está moviendo en una dirección hacia arriba, es decir, una dirección alcista. Ahora, este es otro punto y es un punto que vamos a ver un poco más adelante. El ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que pasa con el ángulo de inclinación? Entonces nosotros acá lo que yo voy a hacer es trazar una línea que me represente un ángulo, ¿verdad? Y aquí abajito sería un ángulo aproximadamente de 60 grados o 30, 60 o más o menos 30 o 60 grados, pero vamos a ponerle que 30 grados. Vamos a ponerle que este es un ángulo de 30 grados. ¿Por qué le hablo de los ángulos? Porque resulta que el ángulo es el que me va a determinar a mí la fuerza de una tendencia, en este caso la tendencia alcista. Entonces,
Entre más, angosto se haga el ángulo, entonces yo voy a determinar si el precio se está moviendo en tendencia alcista o ya está moviéndose en tendencia lateral, que es el punto número 2. Entonces, aquí tenemos una tendencia alcista que nos está mostrando un ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí yo ya puedo determinar que estamos en la tendencia alcista. Pero si el ángulo se angosta y si yo trazo mi línea y la línea no está aquí como la tracé de este punto a este punto, sino que la línea se empieza a engostar y ya se empieza a ver así, eso me indica de que ya el precio no se está moviendo en una tendencia alcista, sino que ya más bien está formando una tendencia lateral. Eso es una forma de determinar la tendencia alcista. Ahora pasamos a la tendencia número 2, que sería el movimiento lateral. Movimiento número 2. Lateral. Perdón, vamos a ponerlo rango o lateralización. Dos puntos. Entonces, el rango, ¿cómo? Bueno, primero que todo, pues vamos a ver cuál es el concepto de rango o lateralización. Entonces, podemos determinar que un movimiento en rango o lateralización es cuando el precio se mueve en una dirección lateral. Entonces, otra vez, vamos a dibujar el gráfico en tendencia lateral. Entonces, resulta que aquí tenemos un gráfico, perdón. Resulta que nosotros aquí tenemos un gráfico que se movió o que se está moviendo en una tendencia lateral. ¿Ok? ¿Y cómo podemos determinar que es una tendencia lateral o rango? Pues trazamos una línea. Debajo de la tendencia y otra encima de la tendencia. ¿Vale? Entonces, el precio lo que viene haciendo es oscilar dentro de estas dos líneas
la línea superior y la línea inferior que yo tracé, el precio está oscilando dentro de esas dos líneas. Es decir, el precio se está moviendo como dentro de esta cajita que yo dibujé o de estas dos líneas. Entonces el precio se mueve de este punto, llega hasta este punto, rebota, se va hacia abajo, rebota, se va hacia arriba, rebota, se va hacia abajo, rebota nuevamente, vuelve otra vez arriba, rebota nuevamente, vuelve abajo, rebota nuevamente y vuelve arriba. Entonces así es como podemos determinar que el precio se está moviendo en un rango y que no tiene un ángulo de inclinación, porque si como lo vimos en el anterior movimiento, que era el anterior el movimiento alcista, que fue el anterior que vimos, el movimiento alcista tenía un ángulo, ¿verdad? Pero en este caso no nos está mostrando un ángulo, porque está moviéndose en una línea horizontal, es decir, así, de esta misma manera. Así es como podemos determinar que el precio se está moviendo en un rango o lateralización. Movimiento número 3. El movimiento número 3 es el movimiento bajista. Al igual que el movimiento alcista, el movimiento bajista sería la inversa del movimiento, perdón. El movimiento bajista sería la inversa del movimiento alcista. Entonces, regáleme un momentico. Bueno, movimiento bajista. Podemos determinar que un movimiento bajista, es cuando el precio o gráfico se mueve en dirección hacia abajo. Un punto a recalcar aquí es que, porque yo digo que el precio, se estarán preguntando de pronto. Lo que pasa es que el precio se le llama así científicamente a los movimientos que me hace el gráfico, o hablándolo así de manera ya más técnica en lo que es el trading. Entonces el precio, grabémonos siempre que precio le llamamos a los movimientos que me está haciendo el gráfico. Ahorita vamos a pasar al broker y ahí es cuando vamos a saber por qué le llamamos precio. Entonces también igualmente que como es el movimiento alcista, el movimiento bajista sería este. Aquí tenemos un movimiento bajista. Igualmente también trazamos nuestra línea
trazamos nuestra línea y de esa manera podemos determinar que el precio se está moviendo en dirección hacia abajo. Trazamos nuestro ángulo aquí, el ángulo de, pongámosle que es un ángulo de 30 grados, un ángulo de 30 grados. Entonces, lo mismo que con la tendencia alcista. Si el ángulo se acorta, o si el ángulo, o si ya no está así en este ángulo de 30 grados, sino que lo vamos a ver así, sino que el ángulo se acorta, es decir, esto quiere decir que el precio está cambiando de tendencia. Si ya no se está moviendo en este ángulo de 30 grados, sino en un ángulo más chiquitico, pues eso me indica que el precio está cambiando su tendencia, que ya no está siendo una tendencia bajista, sino que está siendo una tendencia lateral o rango. Y si ya el precio comienza a irse hacia arriba, si el precio si el ángulo, perdón, se comienza a expandir hacia arriba, pues eso me está indicando que el precio está cambiando de dirección bajista a dirección alcista. Entonces, con esto culminamos la clase número 3, que sería lo que viene a ser el gráfico y los movimientos del gráfico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar vamos a dejar la pizarra y vamos a pasar un poco al broker para yo poder mostrarle cómo es que nosotros vamos a ver en el broker, que es donde vamos a trabajar los tipos de movimientos y el gráfico. Ok, entonces aquí ya estamos en el broker. Vamos a abrir nuestra pantalla. Aquí estoy en el activo, este es el activo dólar yen, que se representa con las siglas USD y JPY, como ya les había explicado en la clase número 1. Entonces, como les explicaba, aquí están las herramientas gráficas. No se preocupen que en una próxima clase yo les voy a estar enseñando cómo vamos a trabajar en el gráfico y cuáles son las herramientas, cómo vamos a trabajar en el broker y cuáles son las herramientas que tenemos para trabajar en el broker. Entonces, el broker que yo utilizo generalmente pues es IQ Option. Como ya saben, desde un principio yo les había comentado que yo trabajo con el broker IQ Option. Yo, pues generalmente yo suelo trabajar con las opciones binarias, que es el curso que estamos viendo. Pero no se preocupen que el curso que estamos viendo aplica también para opciones binarias y también para el mercado de Forex, que es estas divisas que tengo abiertas, estos pares de divisas que tengo abiertas aquí en la parte superior. En este caso, pues el dólar yen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el movimiento del gráfico? Entonces, vamos acá a herramientas gráficas y vamos a trazar una línea, como les expliqué en la pizarra. Entonces, desde este punto, marcamos nuestra línea hasta este otro punto. ¿Y qué yo puedo ver ahí? Ahí lo que yo puedo ver es que el precio se está moviendo o se movió en una tendencia alcista con respecto al tiempo. Acá en este caso pues tenemos velas de 2 horas.
Las velas también ya lo vamos a ver esa parte las velas japonesas y la formación de las velas japonesas. Entonces acá yo estoy trabajando en un gráfico de velas de 2 horas y yo trazo mi línea desde este punto hasta este punto y ahí yo, por simple lógica, pues yo ya determiné de que el precio se está moviendo en una tendencia hacia arriba, o sea, en una tendencia alcista. Y si yo trazo otra línea más acá abajo, podemos ver que el gráfico se está moviendo en un ángulo aproximado de 30 grados, como como les expliqué en la pizarra. Acá ya, básicamente, acá ya es donde vamos a nosotros a trabajar. Entonces, para que se vayan familiarizando con, con el broker, que es el intermediario que vamos a utilizar para hacer nuestro trading, nuestras operaciones. Así es como nosotros lo vamos a ver cuando ya comencemos a hacer trading o a operar en los mercados financieros con las divisas. Entonces, acá ya el gráfico ya determinamos que se está moviendo en una tendencia alcista. Si yo trazo acá una línea con un angulito de 30 grados. Digamos que aquí es un ángulo de 30 grados. Entonces, si yo veo que el precio ya no se está moviendo, o que el precio se me está moviendo más o menos en este ángulo, bueno, en este ángulo vamos a hacer una especie de abanico. Este es un principio que posiblemente lo veamos en alguna clase, que se llama el principio del abanico. ¿En qué consiste? En que nosotros podamos medir eh, el movimiento del gráfico. Si yo veo que el precio ya no se está moviendo sobre esta línea, sino que me está marcando esta línea de acá abajo, pues entonces yo ya puedo comenzar a determinar de que el precio no se está moviendo en una tendencia alcista, sino que se está moviendo en un rango o lateralización. En este caso, lo que tenemos es una tendencia alcista. ¿Ok? Ahora vamos a buscar por aquí a ver dónde vemos una tendencia lateral. Lateralización o rango. A ver si encuentro por aquí una gráfica un poco más clara. A ver por acá. Bueno, por acá no tengo como una representación un poco más clara para que podamos entender qué es el rango o lateralización. Bueno, vamos a marcar este por ahora. Acá. Desde acá. Yo acá trazo mi línea. Duplico la línea. La trazo aquí abajito. Y así es como yo puedo determinar que el precio o el gráfico se está moviendo o está oscilando dentro de estas dos líneas que yo marqué. Aquí comienza, desde acá parte, digamos que este es el punto de partida. Acá el precio subió, rebotó, se vino hacia la baja, rebota. Bueno, acá lo que me hace es como una especie de falso rompimiento. Se devuelve, otra vez regresa, otra vez se va hacia arriba, rebota, vuelve y baja a mi línea inferior, rebota, vuelve y se va hacia arriba, y así es como yo puedo determinar que el precio se está moviendo en un rango o lateralización. La mayor parte de las veces
o prácticamente que siempre estos son los movimientos que tiene el gráfico. El gráfico siempre, siempre, siempre se va a mover haciéndome este tipo de, de movimientos. Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar este tipo de movimientos del gráfico. Acá ya vemos que después de formarse este rango o lateralización, el precio se comenzó a mover en una tendencia, perdón, se comenzó a mover en una tendencia alcista, ¿verdad? Ahí, ya marqué mi línea y determiné que el precio se movió en una tendencia alcista. Ahora, tendencia bajista. Aquí tenemos una tendencia bajista. Desde este punto, yo trazo mi línea hasta este punto y yo ya con eso yo ya determiné de que el precio se está moviendo en una tendencia bajista. Y pues con respecto al ángulo, ¿no? Bueno, vamos a marcar la línea por encima para poder marcar nuestro ángulo. Aquí. Nos vamos a tomar como punto de referencia esta. Aquí. Aquí ya tenemos nuestra tendencia alcista. Y que se está moviendo en un ángulo aproximado de digamos que 60 grados. Ahí tenemos un ángulo de 60 grados. El tema de los ángulos pues no es un tema de esta clase, pero pues tiene relación con lo que estamos hablando hoy, que es lo de las tendencias. Pero ya el tema de los ángulos pues ya es un tema más avanzado, que es como podemos nosotros medir la fuerza de la tendencia y el volumen de la tendencia. Más adelante vamos a ver esa parte, a ver esos temas. Y pues esto era la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal, que dejen un like y compartan para que más personas puedan suscribirse y también puedan acceder a estas clases que son prácticamente gratuitas. Yo no les cobro por compartir mi conocimiento ni nada por el estilo. Simplemente que esto lo hago para compartir mi conocimiento y pues que más personas puedan aprender este tipo de profesión, que de hecho es una profesión buena y que nos puede ayudar para generar ingresos adicionales. Espero que les haya gustado y que pasen una excelente noche, día o tarde, cualquier lugar o cualquier parte del mundo que se encuentren. Recuerden que les habló su servidor Edwin. Estamos viéndonos en una próxima clase. Entonces yo los dejo y que pasen un buen día. Chao, chao.